sesión. La secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido una excusa del superintendente de salud que por razones de contingencia no podrá participar en la sesión de hoy. Un oficio del director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear que me remite glosas presupuestarias y cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2020. Lo mismo del Ministerio de Bienes Nacionales, del Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, del Jefe de Estado Mayor Conjunto. Un oficio del diputado Amaro Labra al Ministro de Salud, mediante el cual solicita se remite información sobre los abusos sexuales denunciados por funcionarios de la salud a nivel nacional. A mí me da la idea que el diputado Amaro Labra lo que quiere es que se acuerde que se mande por la comisión. Me da la impresión, ¿verdad? Un comunicado del Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de las Áreas Silvestres Protegidas de Chile sobre la reapertura de 21 parques, reservas y monumentos nacionales distribuidos en 7 regiones del país. Una solicitud de audiencia del Directorio Nacional de la ANEF a fin de ser recibidos para exponer los impactos del COVID-19 y que están afectando el desarrollo del sistema público y sus trabajadores. Y una comunicación de la diputada Carol Cariola mediante la cual solicita invitar a exponer a la directiva del Sindicato de Profesionales de la Red de Salud UCECRISTUS para referirse a cómo se han visto afectados por causa de la pandemia y la eventual decisión de esa red de acogerse a la ley 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, también llamada Ley de Protección del Empleo. Eso es lo que está referido. Allí sí. Muy bien. Sobre la cuenta, algo. Creo que es necesario, me imagino que el diputado Labra lo que espera, lo que se informó en la cuenta es que tomemos el acuerdo que esto sea enviado por la comisión. Diputado Labra. Sí, exactamente. Queremos que la comisión pueda acordarlo junto con nosotros y enviarlo al Ministerio de Salud. ¿De acuerdo? ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces, para enviarlo. Y sobre la cuenta, nada más. Varios. Quisiera señalar yo primer varios, después del diputado Torres, teníamos una sesión para el jueves a las 10:30 y me informa que el jueves va a sesionar la sala. Por lo tanto, debiésemos trasladar esta sesión donde vamos a recibir a los trabajadores, a organizaciones de trabajadores de UCECRISTUS y de ANEP, y trasladarla para el día lunes a las 10:30. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien. Entonces la trasladamos para el lunes a las 10:30. 100% telemática del día 100% telemática para el lunes a las 10:30, igual como estaba acordado para el jueves, trasladarla para el lunes a las 10:30. ¿Sí? Muy bien. Había pedido la palabra en varios también el diputado Torres y después el diputado Belolio. Diputado Torres. Gracias, presidente. Bueno, quisiéramos solicitar junto al diputado Andrés Celi un oficio al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio a propósito de una reunión que tuvimos varios parlamentarios, consejeros regionales y alcaldes algunos días atrás, vía telemática con él y otras autoridades, y donde en dicha reunión plantea que se habrían contratado 100 personas para poder cubrir turnos en el Hospital Claudio Vicuña, sobre todo para realizar reemplazo a aquellas personas o profesionales y técnicos que estaban en cuarentena. Hicimos la consulta para que él pudiera remitirnos los nombres y los cargos de las personas contratadas. Sin embargo, como eso no ha ocurrido, nos gustaría si la comisión puede decidir oficiar al director del Servicio de Salud requiriendo dicha información. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo sobre aquello? Sí, me parece. Muy bien. Diputado Belolio. Diputado Belolio pidió que... Diputado ahora también quiere la palabra, pero estaba primero Rosas. No, pero Belolio antes. Bueno, porque él ya Belolio había pedido antes. Belolio, Rosas y Gaona. ¿No? Gracias, presidente. Para hacer formal una petición que le hice a través de interno, es pedir que
la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas también pueda presentar en el proyecto de ley del cáncer que estamos tramitando, para que lo podamos acomodar a alguna de las presentaciones que vengan a continuación. Entiendo que el lunes ya acabamos de acordar con otras agrupaciones, pero podría ser el día martes o los días sucesivos antes de votar. Eso, muchas gracias. Perfecto. El martes tenemos acordado también lo que vamos a tramitar, así que sería para la semana subsiguiente, diputado Belolio. Muy bien. Diputado Rosa. Ahí sí. Ahí sí. Presidente, quería solicitar un oficio en relación a un tema que está afectando a muchas regiones del sur y que lo podamos hacer como comisión, que es la unificación del daño que está existiendo en la población del COVID con la contaminación ambiental atmosférica en las ciudades y que se está dando precisamente de Temuco al sur sobre todo, entendiendo que estamos entrando recién al invierno y entendiendo que además se está produciendo un alza ya de los casos de influenza y que va a cohabitar contaminación, COVID-19 e influenza, una situación que no se ha visto antes en nuestro país, y por eso quisiera pedir y recabar la mayoría de la comisión para que se emita un oficio que solicite se cree una mesa de invierno que trate los temas involucrando la contaminación, el Ministerio de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Salud unificados en una mesa de trabajo con participación de organizaciones sociales para trabajar un plan de trabajo que dé cuenta de la situación que se va a dar este invierno, porque hoy día, hasta ahora, solo se ha visto el enfrentamiento desde salud, pero no unificado con el tema de la contaminación medioambiental y también unificado con el tema de la educación y el tema de desarrollo social, de cómo vamos a abarcar el problema en las regiones del sur, que ya empezó un invierno crudo. ¿Habría acuerdo? Me parece muy bien. También acordado. ¿A quién quiere el oficio? Entendí todo el contexto. Al Ministerio de Salud. De Salud, Medio Ambiente, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social. Pero el principal sería Salud con copia para que alguien lo dirija, alguien lo coordine, si no va a quedar descoordinado. Claro, va a quedar y bueno, el gobierno regional, obviamente, los gobiernos regionales tienen que ser los articuladores, obviamente. Para que no se anule, me parece. Muy bien. Diputado Gaona. Presidente, yo no sé si ustedes estiman, o sea, un poco en la línea del oficio requerido por los diputados Celis y Torres, poder especificar un poquito más, con más detalle, las contrataciones, porque en el caso de una región son más de 1.000 personas en todo el servicio de salud. Por lo tanto, yo en el caso quisiera que agregara al oficio de los diputados Torres y Celis, poder también pedir información respecto a las contrataciones de la región de Coquimbo y poder tener claridad qué tipo de profesionales se están contratando, las rentas que se están pagando y si son asignados a qué CEFAM, a qué hospital, un poco a tener una idea mucho más global del proceso y el sistema de contratación, más que solo los nombres de las personas, para que pueda ser una información más útil de cómo se distribuyeron esos recursos y poder tener claridad también. Entiendo que son todos honorarios, pero me gustaría tener claridad de cuánto se está pagando, cuánto se está gastando mensual, en fin. Ese es un poco, no sé si los diputados lo estiman pertinente, poder pedir una información mucho más completa de la situación de contrataciones de personal para apoyo del COVID aquí en la región de Coquimbo y por supuesto también lo que ha solicitado ellos para la región de Valparaíso. Diputado Gaona, ¿y le parece que lo pidamos para todos los servicios de salud? Sí, yo creo. Eso va a demorar más. Para todos el mismo detalle que usted señala, pero para todos los servicios de salud. Me parece. Sí, para que no parezca también. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro varios? No. Entonces vamos a pasar a la orden del día, ¿cierto? Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio. ¿Sí? ¿Quién? Diputado Labra. No. Diputado Labra. Sacó un cuadro. Perdón, presidente, sí, ya no está el cuadro Choco. Yo quería
pedirle por su intermedio a los diputados y diputadas de la comisión, a nosotros nos tiene muy preocupado el asunto del SAMU en el territorio nuestro. Hay trabajadores ya contagiados y según el ministro Mañalich se ha señalado que los funcionarios y funcionarios de salud se encuentran en constante monitoreo de contagio. Sin embargo, el día de ayer nos llegaron nuevamente denuncias de trabajadores de los servicios de atención médica de urgencia, quienes preguntaron a sus directores por la toma de muestra masiva para funcionarios y que obtuvieron como respuesta todavía no está en implementación. Hay otras respuestas que nos preocuparon más todavía y queremos a través de ustedes hacérsela saber al ministro, es que según algunos directores no es necesario que los trabajadores que trabajan en el SAMU se hagan test porque están suficientemente protegidos. Quiero saber si esa respuesta es posible de dar, de no hacerle test a la gente que está más expuesta, como los trabajadores de salud. Eso quisiera ver si se puede preguntar a las autoridades que corresponda, que imagino que puede ser el subsecretario de redes asistenciales, el señor Zúñiga, o la Seremi Paula Labra. El otro apellido es medio raro, no lo voy a mencionar. Me imagino que sería bueno preguntar, porque si esas respuestas se están dando, a mí me parecen que pueden ser graves. Diputado Labra, ¿le parece que preguntemos cuál es es el criterio que se está usando para el protocolo? El protocolo, ¿cierto?, en los funcionarios de salud respecto a el testeo con PCR. ¿Le parece que Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien. Gracias, diputado. Muy bien. ¿Listo? ¿Algún otro varios? ¿No? Muy bien. Entonces ahora sí pasamos a la orden del día, ¿cierto? Como se decía antes, es continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, ¿cierto?, que establece la Ley Nacional sobre el Cáncer, boletín 12.292. Se ha invitado al subdirector médico del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez, PALP, el doctor Luis Alfredo Martín Dameste, y el subdirector médico, ¿cierto?, de Oncología Médica, el señor Mauricio Majave Cáceres, quienes asisten. Y a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ike Siches, ¿cierto?, en representación de la presidenta participará el doctor Roberto Stay, ¿cierto?, el superintendente de salud, señor Patricio Fernández, que se excusó, y a la directora del Instituto Nacional del Cáncer, doctora Berta Cerda, entonces, quien asiste también. Así que vamos a dar la palabra al subdirector médico del Instituto Oncológico de la Fundación Arturo Pérez, el doctor Luis Alfredo Marín Dameste. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por la invitación. Consideramos muy trascendente poder participar en esta reunión. Quería, revisando el texto de la Ley Nacional del Cáncer, entre sus principios aparece como fomentar la cooperación, la participación público-privada y de la sociedad civil. Y en el artículo 6º describe la constitución de la Red Oncológica Nacional. Ahí tenemos un gran interés y una pregunta fundamental en el sentido de si esta constitución de la Red Oncológica Nacional considera la integración de prestadores privados que contribuyan con sus capacidades asistenciales, ¿no es cierto?, a la asistencia de todos los pacientes, tanto del sector público como del sector privado, con el objeto de contribuir a la homogeneidad de las prestaciones, a una equidad del tratamiento del cáncer en Chile y aumentar la capacidad del tratamiento también, integrando y también el entrenamiento y todas las externalidades positivas que significa un trabajo de gran volumen en el que la experticia es un elemento fundamental para los buenos resultados y para la homogeneidad del tratamiento, para la equidad del tratamiento. Esa es una primera inquietud que quisiera manifestar y bueno, es partir por esa inquietud. No sé si
puedo plantear alguna otra o se desarrolla este tema, no sé, cómo es la dinámica. Tiene 10 minutos usted, doctor, para exponer. Perfecto. Después vamos a hacer la exposición de los otros expositores, valga la redundancia, y vamos a establecer un periodo, una área de preguntas y respuestas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Quería decir algunas cosas que son probablemente bastante conocidas. Respecto también de la constitución de la Comisión Nacional del Cáncer, que es una entidad que entiendo que ya funciona como una entidad asesora del Ministerio en el desarrollo y en la continuidad del Plan de Cáncer Nacional, haciendo mención que la Fundación es una institución que tiene 65 años de experiencia, tanto en el sector público y posteriormente en el sector privado en el tratamiento del cáncer en Chile. Hoy día se atienden aproximadamente 20.000 tratamientos de quimioterapia al año, 6.000 cirugías y 1.200 tratamientos de radioterapia. Hay una población cautiva de pacientes, una población sana cautiva que eventualmente podría ser tratada por cáncer, que alcanza esta población a los 800.000 beneficiarios. Y en la estructura de la comisión se considera que va a estar integrada por representantes de 3 fundaciones. La pregunta que quiero que nos nace, ¿no es cierto?, que hoy día la Fundación no forma parte de la Comisión Nacional del Cáncer, si consideran que los méritos que tiene son suficientes para integrar para considerarlo como uno de los representantes de las fundaciones que integran esta comisión. Es otro interés que tenemos en hacerlo presente. Y finalmente, tratando de ser lo más conciso posible, creemos que esencialmente debiera ponerse el mayor énfasis en el diagnóstico de la situación epidemiológica del cáncer en Chile y a continuación generar un plan en que considere la infraestructura, las funcionalidades. Y el diagnóstico es un diagnóstico epidemiológico, ¿no es cierto?, de que debiera poner el mayor énfasis en la creación de un registro poblacional de cáncer que abarque todo el país. Chile, todos sabemos, es un país con bastante heterogéneo por su clima, la diversidad de climas, la diversidad de la distribución de poblaciones, y lo que hoy día tenemos en realidad es una aproximación global, pero no conocemos en detalle, salvo algunas excepciones, la epidemiología del cáncer en las distintas regiones y la carga que representa para el sector público y también en alguna medida para el sector privado el conocimiento que podría otorgar un registro poblacional de cáncer. Creemos que el mayor énfasis, sobre todo si los recursos son escasos, debe ser puesto en ese aspecto, porque eso es lo que va a dimensionar una política y una estructura y una funcionalidad adecuada al problema que tenemos. Quisiera preguntarle al doctor Macabe. Mauricio, no sé si tú quieres referirte a la contribución que podemos hacer desde el punto de vista formativo con la formación de oncólogos médicos o algún otro aspecto. ¿Cómo estoy en el tiempo, doctor? Quisiera saber. Sí, adelante. Le íbamos justamente a dar la palabra al doctor Macabe, que estaba incluido en la presentación, así que no. Perfecto. Tan solo decir que como institución estamos muy de acuerdo con esta Ley Nacional del Cáncer. Este es un debe de Chile de hace muchos años y consideramos que es sumamente importante poder sacarla adelante para que tengamos una equidad en el tratamiento de los pacientes oncológicos en Chile, independiente de su situación financiera o que es lo más importante, que sea el mismo buen tratamiento para todos los chilenos. Y nos gusta mucho la ley, los capítulos que están, los artículos que tiene, y con respecto al ámbito formativo es muy importante. En Chile existe un amplio déficit de especialistas. Yo voy a hablar desde el área de la oncología médica, que es mi especialidad,
y es súper importante aumentar la formación de los oncólogos médicos para poder tratar la mayor cantidad de pacientes. Actualmente en Chile somos alrededor de 160 oncólogos, se estima que deberíamos hacer por lo menos 400 oncólogos médicos para cubrir la brecha de que todos los pacientes puedan acceder a un tratamiento adecuado. Y desde ese punto de vista, como institución, nosotros podemos aportar en la formación de oncólogos. Estamos haciendo un programa de formación y junto con las otras instituciones académicas, la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de los Andes del Desarrollo, tenemos todo un programa formativo de oncólogos médicos. Estamos en una campaña para poder aumentar al máximo nuestra capacidad formativa. Y lo mismo pasa con la especialidad de radioterapia oncológica, que también es una especialidad que está en déficit y se requiere aumentar al máximo su capacidad formativa para tener la mayor cantidad de especialistas, y lo mismo con respecto a los cirujanos oncólogos que se requieren para esta tarea. Así que en resumen, en el fondo estamos muy de acuerdo con la ley, con los principios de la ley, y queremos propiciarla y contar con toda nuestra participación en lo que se requiera. Muchas gracias. No sé si ustedes terminaron su presentación para que le demos paso a la representante del Colegio Médico. ¿Sí? Sí, Muy bien, entonces vamos a dejar a la presidenta del Colegio Médico, ¿cierto? Ha hecho su encargo, ¿cierto?, al doctor Roberto Stay. Hola, adelante. Hola. Muchas gracias, presidente. A nombre del Colegio Médico, primero que nada, agradecer la oportunidad y mencionar que en representación de la doctora Isca Siches y la mesa directiva, nosotros como entidad iniciamos esta presentación planteando que consideramos que la ley de cáncer que se ha presentado en términos generales es muy positiva para el país, la saludamos y la respaldamos. Dicho esto, quisiéramos mencionar algunos aspectos específicos donde si existiera la posibilidad de ajustes a la ley, nos gustaría mencionar cuáles son los puntos que creemos podrían mejorarse. En primer lugar, lo que es relacionado precisamente, se tocaba algo de esto en la exposición anterior, a la integración de los miembros de la comisión, artículo 11. En este sentido, y haciendo quizás un punto un poquito diferente al que recientemente se planteaba, nosotros desde el Colegio Médico consideramos que, dada la realidad de nuestro país, donde el 80% de la población FONASA tiende a atenderse principalmente en hospitales públicos y que la visión que se tiene desde el hospital público es clave para poder dar respuesta y coordinar de mejor forma las direcciones sanitarias y la gestión de cáncer a nivel nacional con la realidad de los hospitales, que creemos que en esa comisión debiese precisamente estar un representante destacado del ámbito público, y en este caso nosotros sugerimos directamente que sea idealmente o la persona que esté en la dirección del Instituto Nacional del Cáncer, saluda a la doctora Berta Cerda que nos escucha, o un representante de esta entidad, por considerar que es la mayor trascendencia en cuanto a la institución pública con mayor experiencia en todos los ámbitos relacionados a cáncer, sea tratamiento y formación, y que este mismo carácter de ser una institución pública le da un respaldo mayor y al mismo tiempo permite una coordinación mucho más real con la realidad de lo que ocurre en los hospitales. En mi caso, además de ser presidente del Departamento de Políticas Públicas del Colegio Médico, soy oncólogo médico del Hospital del Salvador y profesor de la Universidad de Chile, por lo que es una realidad cómo coordinar lo que pasa realmente en los hospitales con la política pública general siempre es una necesidad, y nos parece que un vínculo mediante un representante destacado en la red pública, en este caso el Instituto Nacional del Cáncer, podría hacerlo, podría facilitar mucho esa coordinación y creemos que sería muy interesante. Luego quisiéramos agregar también que en el caso de aquellos representantes de las universidades, en este caso de las facultades de medicina, también consideramos saludable asegurar en esa representación al menos un cupo de una universidad del Estado, por la trascendencia que tienen y por el carácter público de las mismas, más que nada planteándolo como un mínimo que asegure que en este consejo la visión pública esté fuertemente representada. En segundo lugar, sobre el artículo 12, que está relacionado a los conflictos de interés de quienes participen de esta comisión. Nosotros como Colegio Médico, y un poco siguiendo una línea que hemos marcado institucionalmente, creemos que no basta con que personas que tengan conflictos de interés, en este caso trabajo directo hacia la industria, a un modelo que podría ser similar a lo que establece la ley Ricarte Soto, nos parece insuficiente que solo se abstengan de votar
una materia donde su conflicto de interés esté presente. Consideramos que, y esto en términos del conocimiento y la literatura en salud y médica en particular, la sutileza de los conflictos de interés influye de tal forma que nos parece que personas que tengan conflictos de interés relacionados a industrias que interactúan con materia de cáncer, sea esta industria farmacéutica, de tecnología o prestadores con fines de lucro, no debiesen poder participar de este consejo, dada la sutileza del comportamiento de los conflictos de interés en salud, y dado que obviamente la cantidad de recursos que vamos a tener para una materia tan importante como esta siempre va a ser limitada, y tenemos que asegurar que todos esos recursos se dirijan de la mejor forma y estén lo más libres del conflicto de interés, cualquiera sea este, entendiendo obviamente que no se trata de una dinámica de buenos o malos, sino de las sutilezas de cómo los conflictos de interés tienden a influir en tomas de decisiones, que en el caso del cáncer, donde un tratamiento en un mes puede costar 4, 5 o 6 millones de pesos, inclusive, nos parece fundamental asegurar que esos dineros se ocupen de la mejor forma, y nos parece que una herramienta para aquello es que esta comisión no pueda formar parte aquellos actores que tengan conflictos de interés directos relacionados a la industria. Otro punto que quisiéramos mencionar sobre la ley es relacionado al fondo del cáncer. Y aquí quiero compartir un poco en este fondo que podríamos desarrollar tanto para mejorar las prestaciones de salud relacionadas a cáncer como hacer proyectos de investigación, que la realidad es que en los hospitales públicos es muy difícil realizar investigación porque la estructura administrativa de los hospitales públicos suele ser bastante complejo que ingresen dineros que fomenten la investigación, que en ese sentido pueda tener un foco en el desarrollo de lo público. Es por esto uno de los motivos por los cuales en general los centros privados tienden a concentrar más investigación, además de que tiene gente muy capaz para aquello, y los proyectos públicos son particularmente difíciles. Nosotros con la Universidad de Chile y el Hospital del Salvador recientemente logramos acceder a un proyecto FONDEF que nos permite desarrollar una terapia para el melanoma, cosa que ha sido un trabajo tremendamente sacrificado de muchos años, muy a contrapelo, y siempre casi en contra de lo que ocurre en los hospitales. Por lo tanto, queremos plantear que existe en la realidad una desventaja comparativa para que los centros públicos logren generar investigación, logren generar mayor desarrollo, y en ese sentido nos parece que este fondo de cáncer, en sus criterios de asignación, sea en la ley o sea en el reglamento, debiesen incluir algún ítem en que se beneficie o sea algún tipo de incentivo para que aquellos proyectos que son emanados de centros públicos que tienen mayores dificultades para acceder a los fondos para el desarrollo y la investigación puedan ser beneficiados por este fondo, al menos intentando nivelar un poco más la dificultad casi natural que tienen por su estructura administrativa respecto al manejo de la investigación. Hay muy poquitos centros que logran, siendo públicos, poder fortalecer la investigación, y en ese sentido una ventaja en este fondo podría ayudar a que la desarrollemos más, tanto en el sector público como levantar un poquito los niveles del sector privado como los niveles del sector público en aquello. Otro punto que quisiéramos mencionar, en caso de que hubiera espacio de mejorar esta ley, que ya nos parece muy buena, es que se menciona que las entidades que donen al fondo de cáncer puedan dirigir esta donación hacia ciertos proyectos en particular, cosa que consideramos muy razonable porque alguien que quiera donar sus recursos podría seducirse por un proyecto y eso puede generar un círculo virtuoso. Sin embargo, tiene el riesgo al otro extremo de que aquellas personas que quieran acceder al beneficio tributario y quieran donar a un proyecto en particular terminen haciendo que este fondo sea un poco preso de quienes tienen las relaciones de poder que les permiten acceder a esas donaciones, y que las donaciones hacia el cáncer se concentren solamente en ciertos proyectos en particular. En ese sentido, consideramos que podría ser un aporte en esa línea, intentar que ese fondo tenga al menos un porcentaje, si es que una empresa quiere donar a un proyecto en particular, bienvenido sea, pero que un porcentaje de esa donación vaya al fondo común, para que protejamos, por decirlo de algún modo, que una institución pública o privada, quizás de una región alejada del país, tenga posibilidades reales de acceder a esos fondos para desarrollar sus prestaciones, su investigación, y no solamente sean aquellas instituciones que hoy día tienen muchos contactos y que pueden desarrollar más fuerza, y que de este modo intentemos nivelar hacia arriba y que los fondos en general puedan llegar a aquellos proyectos que genuinamente sean positivos, y que no, por no tener contactos, algunos centros que desarrollen proyectos puedan quedar fuera de este fondo si es que las donaciones se dirigieran solo a ciertos proyectos donde un lobby preestablecido podría dirigir.
Finalmente, solamente mencionar como términos generales, que desde el Colegio Médico, si bien saludamos la ley del cáncer, consideramos que una clave para que cualquier ley focalizada, sea una ley de cáncer, sea una ley de salud mental, sea exitosa, es la nivelación hacia arriba del sistema de salud, y en particular del sistema de salud público. Y en ese sentido consideramos que esfuerzos de este tipo, que ponen foco en la atención de ciertas patologías, que aseguran recursos, son muy bienvenidos, pero idealmente tienen que ir de la mano de una discusión país, y en esto un poco traspasamos este mensaje que nos es muy sensible a nuestros parlamentarios, de intentar mejorar las formas de financiamiento del sector público de salud, tratando de nivelar arreglos de seguridad social que no discriminen por riesgo y que hagan que los recursos se dirijan más hacia las necesidades de las personas, y en ese sentido avanzar en una discusión país, más que nada con el escenario nacional que vemos, de un seguro nacional de salud o de un sistema nacional de salud, en el futuro, por cierto, nos parece que es el mejor complemento para que cualquier ley específica, sea esta de cáncer, de salud mental, etcétera, pueda efectivamente ver llegar sus frutos a la resolución de problemas de salud de las personas. Muchas gracias por la oportunidad y manifestar del Colegio Médico un fuerte apoyo al proyecto de ley con esos pequeños detalles que, si fueran posibles, nos gustaría que se mejoraran. Muchas gracias, doctor Estay. Entonces vamos a dejar la palabra ahora a la directora del Instituto Nacional del Cáncer, la doctora Berta Cerda. Doctora, por favor. Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Primero que nada, decir que como institución estamos muy felices que este proyecto de ley vaya en segunda discusión, y nos queda claro que esta ley tiene por objeto establecer un marco normativo para el abordaje integral del cáncer en el país, que ya viene siendo en los próximos años la primera causa de muerte. Revisamos todos los artículos, estamos totalmente de acuerdo con el plan de cáncer, ¿no es cierto?, que aborda el plan propiamente tal, los recursos humanos especializados. Bueno, ahí es importante destacar que el instituto desde hace 30 años forma recursos humanos, no solamente médicos, de todos el personal que apoya el trabajo de los médicos en oncología, incluidos los TENS. Por lo tanto, también es importante que en la parte operativa participe el Instituto Nacional del Cáncer, al igual que las universidades. Sin embargo, como ya decía la FALP, somos pocos los centros que formamos especialistas en cáncer. Por lo tanto, también hay que plantearse si hay que fortalecer instituciones que acreditan. Hay que plantearse también si sería beneficioso para en el corto plazo tener más especialistas, facilitar las cosas a los extranjeros que ya vienen con formación. Es una tarea que está pendiente. Ya, respecto a la investigación, a la red oncológica, hemos participado al alero de las comisiones en el ministerio, y tenemos claro que la red oncológica se refiere a los centros públicos, dentro de los cuales, y con la construcción del nuevo instituto, nosotros estaríamos seríamos uno de los centros de mayor complejidad, lo cual es muy positivo para nosotros porque tendríamos tecnología de punta y podríamos recibir patología poco frecuente de alta complejidad. Estamos totalmente de acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer, que ya está en su fase de implementación. Nosotros estamos siendo parte de uno de los centros pilotos que ya se puso en marcha, y es importante que sepan que esto ya funciona y que concentra tanto el registro hospitalario como el registro poblacional de cáncer en uno solo, y va a ser obligatoria la declaración de cáncer, como las enfermedades infecciosas. Sí, también estamos de acuerdo en la creación de un Fondo Nacional del Cáncer, porque los recursos siempre son insuficientes, pero ahí sí tenemos alguna observación. Nos gustaría mayor precisión en cómo van a ser utilizados y las prioridades que tendrán esos fondos, ¿ya? En cuanto a la Comisión Nacional del Cáncer, creemos que es una buena instancia de asesoría al ministro,
pero hasta aquí están representadas solo en las sociedades científicas que tratan cáncer. Yo creo que habría que ampliarla a algún salubrista destacado, algún epidemiólogo destacado, porque el manejo de la enfermedad no es solo el tratamiento, va desde la promoción y prevención. Y también declarar, establecer los conflictos de interés en forma súper clara, y básicamente esas observaciones, pero en general estamos totalmente de acuerdo con la ley del cáncer. Muchas gracias, doctora Cerda. Entonces ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Quienes quieran hacer preguntas, que por favor se anoten allí con la secretaria. Ella va a ir dando la palabra porque tiene más visión de lo que están en sala y lo que la hayan pedido por medio de la pantalla. Acá no han pedido nada con la mano, por lo menos, así que quienes estén allí, Aquí lo está pidiendo el diputado Castro, y si ya, bueno, un minuto me equivoco, es pues sin ninguna mala intención, si alguno lo pide antes que otro yo no lo veo, pero lo pidió el diputado Castro. Muy bien. Diputado Castro. Gracias, presidente. Preguntarle a los invitados que son especialistas en la materia, ¿en qué marcaría la diferencia este proyecto de ley respecto de los déficits o problemas que ellos observan en el manejo de los cánceres dentro de la ORCE hoy, que son variados y que sabemos que tienen ciertas dificultades o limitaciones en algunos casos, de modo tal de que lo que ya existe como un beneficio para la población se pueda mejorar para ese efecto? Y por otro lado, si pudieran señalarnos de qué forma y qué tipo de cánceres que no están actualmente en el TES ni tienen cobertura de terapia vía Ricardo Soto podrían verse favorecidos o beneficiados a partir de esta ley, de modo tal de que podamos comprender más exactamente en términos prácticos cómo la gente que sufra determinados cánceres que bien están fuera de estas coberturas de ley existentes verían en este proyecto de ley una novedad interesante, clara, concreta, próxima, que permita su acceso, entendiendo que una parte importante de las limitaciones que el público hoy día percibe tiene que ver con los tiempos de demora desde la atención primaria hacia el especialista, sobre todo el oncólogo, o quienes hacen terapias quirúrgicas o médicas de determinados cánceres, luego la etapificación y luego las terapias, quimioterapias, radioterapias, esencialmente, que son pasos críticos, según todos sabemos, de acceso en los tiempos requeridos, sabiendo que esta es una enfermedad cuya progresión lucha contra el tiempo, efectivamente. Por lo tanto, la oportunidad es decisiva en el abordaje de personas que desde el nivel primario de atención hasta el nivel más alto de complejidad deban resolver su problema. ¿Cómo evalúan ustedes en estas dos áreas, en el mundo de las garantías explícitas, de Ricardo Soto, y en el mundo no garantizado, los efectos que puede tener esta ley y lo que le puede faltar a esta ley, así en la etapa que está, porque estamos aquí para mejorarla, corregirla, enriquecerla, de eso se trata, de modo tal de que sea lo más satisfactorio posible. Gracias. Muy bien. Yo le voy a pedir que hagamos las preguntas más acotadas para que nos alcance el tiempo, porque para que alcancen a responder nuestros invitados, ¿cierto? Diputado Patricio Rosas. ¿Ahí se escucha? Mira, quisiera pedirle la opinión a don Luis Marín respecto de lo que plantea la doctora Cerda en relación a la facilitación a los extranjeros, médicos extranjeros con formación en oncología, dado porque el doctor Marín mencionó el déficit de oncólogos que existe en Chile
que es un tema que no se ha solucionado en ya 3 administraciones, y seguimos con un déficit de más del 50% de la necesidad, yo diría que un poco más todavía, conforme va envejeciendo la población, no se ha hecho ese cálculo. Eso, su opinión respecto a eso, y la opinión respecto también a la doctora Cerda, me gustaría que profundizara sobre el Registro Nacional de Cáncer, porque nosotros en Los Ríos tenemos un Registro Nacional de Cáncer que es el más antiguo de Chile, y que ha apoyado muchos estudios científicos del país por la antigüedad que tiene. Pero ¿cuál es su opinión respecto de la velocidad que se está instalando esto? Porque ya está anunciado, esto no es de esta ley de cáncer, sino que esto viene anunciado desde otra administración y tampoco se ha concretado en forma completa en el país. Y quisiera su opinión respecto de la necesidad de apurar o no este proceso, porque muchos no entienden la significación que tiene el Registro Nacional de Cáncer para tomar decisiones en términos de salud. Eso. Muy bien. Diputado Laura había pedido la palabra. Diputado Laura. Muchas gracias, presidente. Yo quería más que nada comentar lo que el doctor Roberto Stay, ¿sí?, del Colegio Médico, lo que él llama detalles en la ley. A mí no me parecen detalles, me parecen que son puntos que deberíamos considerar profundamente en el proyecto, que es como el asunto de los conflictos de intereses. Yo creo que es una cosa que hay que resolverla claramente en la ley, o si no vamos a tener una ley bastante coja en el sentido de protegerse de las influencias de la industria sin demonizarla, pero yo creo que es importante que pongamos el ojo en eso. Y lo otro, en el fondo del cáncer, también me parece que hay que considerar lo que él dice, que debiera tener una participación, un porcentaje que yo considero que no debiera ser bajo, de estímulo a la investigación en hospitales o en la red pública. Y lo otro es con respecto a lo que donan. Yo en realidad siento que las donaciones son un motor importante en el desarrollo de políticas públicas, pero yo no tengo claro si en este caso es así. Pero yo creo que con donar es suficiente. Es suficiente. El dirigir la donación me parece que es bastante más complicado. Y en eso yo creo que deberíamos buscar un artefacto legal o una indicación que mejorara el proyecto en ese sentido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Y el diputado Andrés Celi, que tenía... Presidente, nos entendemos al saludar a los presentes. Súper breve. Yo estuve leyendo las funciones de la Comisión Nacional del Cáncer, y perdón por la expresión, pero lo que no quiero es que se convierta en música celestial, ¿sabes? Que lo encuentro demasiado teórico, que en definitiva se junten una vez cada 2 meses. Y cuando llego al Fondo Nacional de Cáncer, en definitiva, claro, a ustedes se les podría consultar a través de la Subsecretaría de Salud. ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, que sea una consulta, sea vinculante, que se les tenga que consultar, o incluso que aquel concurso, cuando participen, pase por ustedes y no tenga que ser el ejecutivo a través de la Secretaría quien adjudicara a los que participan en el concurso? Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Celi. Quería pedir la palabra, yo también, quería hacer una consulta al doctor Majahue, o más bien a los representantes de la Fundación Arturo López Pérez y a la doctora Berta Cerda, que si existe la capacidad suficiente en Chile en este momento como para hacer formación, dado la brecha que existe en estos momentos, y cuánto tiempo es lo que ustedes estiman que pudiéramos cubrir o cerrar esta brecha de un modo adecuado como para responder a las necesidades que tiene Chile hoy día, donde el cáncer ya ha pasado a ser, ¿cierto?, la primera causa de mortalidad. Entonces, y la importancia que ocupa en las distintas regiones. Y la otra, allí mismo ligado, si todas las regiones
tienen esa posibilidad porque ya sabemos que el norte de Chile ha tenido un déficit histórico en especialistas, y si eso también se representaría claramente y estamos en condiciones de suplir esa necesidad. Para la respuesta, procedamos en el mismo orden como se intervino. Entonces, primero los médicos de la Fundación López Pérez, como ellos determinen que sea, después el doctor Roberto Stay y finalmente la doctora Cerda. Así que le dejo ahí al doctor Majahue o al doctor Marín quien pueda empezar a responder las preguntas que se hicieron. Bueno, respondiendo la primera pregunta respecto de cómo una ley del cáncer puede contribuir a una mejora en la atención de aquellos pacientes con garantías explícitas de salud, por la ley del cómo podría contribuir, y en realidad es de manera multidimensional. Aquí hay aspectos, ¿no es cierto?, de financiamiento, hay aspectos de organización y de jerarquización en el trabajo. Yo, en mi opinión, la constitución de una red de cáncer de atención puede resultar muy significativa para distribuir adecuadamente las patologías, entrenar, crear experticia. Nosotros vemos, acá en la Fundación López Pérez, recibimos pacientes que quedan muchas veces como en bolsones de no atención y que no tienen acceso, teniendo incluso su garantía GES, y a veces puede ser más bien problema de organización. Yo creo que el fortalecimiento y la integración del máximo número de actores a una red puede facilitar sin duda la atención de aquellos pacientes GES y también, por supuesto, de patologías no GES que hoy día están siendo muy postergadas. Respecto de la constitución de la comisión, yo estoy totalmente de acuerdo de que es un tema fuerte el hacer un lado en la medida de lo posible los conflictos de interés. Los conflictos de interés no solamente son propios del sector privado, también hay conflictos de interés en el sector público. Y la Fundación particularmente es una institución sin fines de lucro, y cuando se reciben donaciones se destinan no a la inversión en la infraestructura, sino que al financiamiento directo de tratamientos de pacientes. Así es que, pero sin duda que es un problema, y es un problema que hay que resolver bien. Y hay que hacerlo con una visión bastante cuidadosa de cada uno de los aspectos, porque este no es un problema solamente del sector privado. Como la otra pregunta que se hizo es cómo se contribuye a la capacidad de mayor formación, a la mayor disponibilidad de oncólogos, si es que es pertinente recibir médicos desde el extranjero e integrarlos al trabajo. Yo creo que hay que recibir a todo el que esté capacitado y lo vaya a hacer de buena forma por el buen cuidado de nuestros pacientes. Pienso de que el trabajo vigilado por un periodo, eso es un tema operativo, pero creo que muy significativo, el trabajo vigilado por un tiempo acotado de aquellos especialistas y que se integren a la filosofía de trabajo del lugar donde se desempeñan como especialistas, puede ser una solución. La acreditación administrativa en estas materias tan delicadas me parece que es algo muy riesgoso. Creo que vamos a tener que cambiar nuestros conceptos de formación y hacer más flexible la formación de los médicos dedicados a la oncología. Hoy día los médicos dedicados a la oncología tienen que hacer una especialidad básica que dura 3 años, si es, por ejemplo, oncología médica, si es medicina interna, y pienso que eso es algo que se puede flexibilizar, es decir, las personas pueden adquirir en un periodo quizás más acotado ciertas
ciertas habilidades y ciertos conocimientos que los permitan después ir de manera más adquirir de manera más resumida, ir dentro del mismo programa a una especialización en oncología y que no tengan que hacer en forma sucesiva 2 especializaciones. En fin, hay muchos aspectos que hay que revisar en esto, pero soluciones e imaginaciones hay. Bueno, me parece que esas eran todas las preguntas que logré memorizar. No sé si hay alguna otra cosa que pudiéramos responder. El doctor Majahue parece que... Sí, yo quisiera agregar, responder a la pregunta del diputado Castro con respecto a qué es lo que aporta esta ley, el manejo del cáncer. Y la única publicación existente en Chile más o menos que refleja la realidad nacional del tratamiento del cáncer es una publicación del doctor Jorge Jiménez de la Jara, alrededor del año 2015 creo, en el cual ellos evaluaron el tratamiento del cáncer gástrico y el tratamiento del cáncer vesicular en Chile y lo diferenciaron por nivel educacional. Entonces se demostró en ese estudio que un paciente que tiene un nivel educacional universitario versus un paciente que tiene un nivel educacional básico, es decir, más o menos haciendo un equiparable para el sistema, el nivel socioeconómico, los pacientes que tienen nivel educacional básico tienen la probabilidad de morirse del mismo cáncer. Por ejemplo, el cáncer gástrico tiene 20 veces más riesgo de morirse, y cuando es un cáncer vesicular era alrededor de 35 veces más riesgo de morirse. Entonces, es el único estudio disponible en Chile que demuestra la gran brecha que existe entre el sistema público y el sistema privado de salud con respecto al tratamiento del cáncer. Y lo que busca esta ley es quebrar esa brecha, es que todo paciente en Chile tenga la misma oportunidad de curarse independiente del centro donde se trate. Ese es el principal objetivo de la ley. Muchas gracias, doctores Majahue y Marín. Doctor Stay. Ahora sí. Gracias. Brevemente, a nosotros nos parece que la ley de cáncer es como un tipo de ley que en salud se ve en la experiencia comparada, que son leyes relacionadas a las orientaciones y a los procesos de gestión de mirada general frente a un grupo de patología, y en ese sentido es poco probable que sea una ley de mejorías inmediatas y menos aún quizás en el campo exclusivo de los pacientes como GES o Rigarte-Soto. Pero sí, eso no quita el mérito de que mejorar la orientación general que tenemos hacia el cáncer y poner un foco en aquello y generar ciertas estructuras permanentes como este consejo, dotar de algunos recursos para que esas entidades funcionen, para que haya un plan de cáncer que en el tiempo se vaya obligando a actualizar cada 5 años, como dice la ley, son todos elementos que nos parecen súper positivos y que, aunque no de una mejora inmediata quizás en el aquí y ahora de un paciente que tiene una canasta GES particular y en sus tiempos, sí en el futuro podría ser que los flujos de atención de ese paciente GES, así como de otros pacientes que sufren cáncer, en el futuro vayan mejorando, se fortalezcan los recursos humanos en la medida que mejoremos sus orientaciones de formación, etc. Por lo mismo, no vemos que sea una ley realmente de mejora inmediata, pero en algunos aspectos particulares sí. Creo que el diputado Castro con sus conocimientos lo plantea bien precisamente. No serán los pacientes GES, no serán los pacientes que se benefician de Rigarte-Soto, pero sí muchos pacientes que se benefician de patología no GES, en particular de aquellas que se pagan por el pago de prestaciones, por prestaciones valoradas del FONASA. El hecho de que sea una ley que tiene ciertos recursos asegurados que podrían usarse en ámbitos como ese, podría ayudar a que algunos tratamientos que hoy día no están garantizados, al tener ciertos recursos fijos en el tiempo, puedan ser definidos para aquellas áreas donde precisamente no tenemos garantías, como son las patologías no GES y no Rigarte-Soto. O sea, hay un grupo de patologías oncológicas que sí se beneficia de una ley de cáncer que tenga recursos permanentes. Y por lo mismo, si queremos una mejoría un poco más concreta y más real hacia el manejo del cáncer en Chile, van a ser las mismas iniciativas que estarían encaminadas a mejorar otra resolución y otras patologías, que son iniciativas del campo del financiamiento, que puedan mejorar la cantidad de recursos que se dispone para las personas hoy día en Chile, intentando nivelar mejor los recursos generados según el riesgo de las personas de enfermar, que es una de las grandes brechas que tiene nuestro país en el campo del financiamiento de la salud, y ahí tocamos un ámbito que excede la ley de cáncer, para mejoras inmediatas y profundas, más recursos para el sector público para nivelar hacia arriba la prestación de salud en Chile, no solo de cáncer, sino de todas las patologías. Muy brevemente sobre recursos humanos desde el Colegio Médico, creemos que son muy bienvenidos aquellos colegas que vengan del extranjero cumpliendo ciertas garantías de calidad. Lamentamos también que los procesos actuales
sean un poco lentos, en particular aquellos que tiene el CONACEN. Sabemos que son muy lentos, pero desde el colegio vemos con muy buenos ojos que podamos facilitar el proceso para que los colegas que están capacitados demuestren esta expertise y bajo esas garantías de calidad puedan integrarse a la red prestadora. De hecho, últimamente en cáncer hemos visto como, sobre todo en el sector público, supongo que en el privado también, muchos colegas que vienen de afuera han dado sus exámenes, se han integrado y claramente son un gran aporte a los equipos de salud en general. Me parece que en general eso es lo que podría agregar sobre las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Stay. Doctora Berta Cerda, por favor. Bueno, una pregunta era sobre el Registro Nacional de Cáncer. Nosotros reconocemos, y eso se le dijo, digamos, en su oportunidad al ministro, que existían registros poblacionales y también se había iniciado un registro hospitalario. Pero la idea es hacer un registro único que contemple los aspectos hospitalarios y poblacionales y que además obligue a la notificación del cáncer, que es algo que hasta el momento no se hace y que sí va a permitir saber realmente cuánto es la población que tiene la enfermedad, porque va a ser una notificación por una única vez por RUT, ¿ya? Por lo tanto no se va a repetir. Y sí le puedo dar fe porque el instituto ha estado trabajando todo el año 2019 y todavía este año con el ministerio en el desarrollo de esta plataforma de Registro Nacional de Cáncer. Y como le digo, esto partió con capacitar a los patólogos que son quienes hacen, digamos, la parte de registro de anatomía patológica. Y nosotros ya estamos en el pilotaje del Registro Nacional de Cáncer. Y en relación a cómo esta ley puede, digamos, aportar a los pacientes con cáncer, comparto lo que dice el representante del Colegio Médico, el doctor Stay. También, al margen decir que él se formó en el instituto, que es una entidad pública, y que de varias formas. Primero, porque puede el fondo dar cobertura a aquellos cánceres que no están en el GES, aunque el señor ministro tiene la intención de que se va a financiar el cáncer por GRD, o sea, por grupo relacionado diagnóstico, y en eso estamos trabajando. Pero también va a contribuir en los estudios de investigación relacionados al cáncer, cómo mejor abordar esta patología, y también en la formación de especialistas, porque el tema importante es el acceso y la oportunidad. Y si tenemos más especialistas, digamos, vamos a dar cumplimiento con mayor oportunidad a los tratamientos que los pacientes tienen garantizados. Eso quería aportar. Muchas gracias a los participantes. ¿Alguna otra pregunta o acotación? Parece que no. Sí. ¿Sí? Bueno, yo quiero, o sea, a mí me gustaría que en el tema de la Comisión Nacional de Cáncer quedara un representante de uno de los centros públicos de esta red de cáncer que contempla el Plan Nacional de Cáncer, que yo considero que debería ser por complejidad y por experiencia el Instituto Nacional del Cáncer. Gracias, doctora Cerda. Ponemos oído a su comentario. Muy bien. Quiero agradecer a los participantes, a los invitados que nos han sido realmente ilustrativos o nos han ilustrado de buena manera, a los diputados que han asistido a la comisión y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.